Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les damos la bienvenida de parte de todo este gran equipo. Mi nombre es Emanuel Morales, especialista comercial. Queremos agradecer a cada uno por su tiempo brindado. Creemos que este será un gran tiempo. Para los que no nos conozcan, nos presentamos. Nosotros somos Netscore Consulting. Somos una empresa 100% mexicana. Brindamos servicios de TI y contamos con 10 años de experiencia en el mercado. Actualmente nos enfocamos en Modern Work, que es uno de nuestros principales socios, es Microsoft en varias de sus soluciones. Cabe resaltar dentro de algunos servicios que actualmente pues tenemos, es como pueden ver en este slide, son servicios en la nube, base de datos, seguridad, desarrollo de aplicaciones, paquetería y equipos. Cabe resaltar que nuestro enfoque es impulsar el desarrollo empresarial y la implementación de inteligencia artificial, con el apoyo de varias soluciones que, como en este caso, sería colaboración con nuestro primer socio, que sería Microsoft. La intención de este webinar es, vamos, a diferencia de los que tenemos constantemente todo el año, es la intención de poder aprender una herramienta importante e innovadora como lo es Copilot. Copilot, cabe resaltar, es una plataforma de inteligencia diseñada con la intención de optimizar flujos de trabajo y aumentar la productividad. Con esta herramienta pueden automatizarse tareas repetitivas, liberar el tiempo para dedicarse a otros proyectos inclusive más importantes. Además que Copilot está enfocado en proporcionar respuestas rápidas y consultas técnicas, lo que nos permite resolver problemas de manera más eficiente. El día de hoy para mí es un honor presentarles a mi compañero Mario Mendieta. Él es ingeniero en soporte técnico, cuenta con varias certificaciones y varias partes que lo respaldan, como inclusive en la parte de Azure o bueno, en los ecosistemas de Microsoft. Cabe resaltar, al finalizar este tiempo, tendremos una ronda de preguntas y respuestas con la única intención de enriquecer esa ponencia y sobre todo disipar cualquier duda que aparezca. Te pediría de favor que si tienes alguna duda nos la puedas compartir en el chat y mis compañeros con gusto te estarán dando un seguimiento, pero sobre todo mi compañero Mario con gusto estará disipando estas dudas. Y adelante, ingeniero Mario, todo suyo el micrófono. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Emanuel. Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este pequeño lab, a este pequeño demo acerca de Copilot. Para entender Copilot, primero hay que conocer unos conceptos fundamentales, cuáles serían OpenIA, Machine Learning y Language Service. OpenIA es la empresa donde se empezó a hacer todo esto. Tal vez han escuchado hablar de ChatGPT. Y aquí viene con OpenIA. ChatGPT nació con OpenIA y Microsoft también nació, o bueno, Microsoft Copilot también nació de él. Microsoft fue de los principales o es de los principales inversionistas en OpenAI, que básicamente nació como un proyecto para tener inteligencia artificial libre para todos, para que todos pudiéramos acceder, pudiéramos eh, conectarnos y conocer más sobre esta ventaja, sobre esta tecnología que ha ido surgiendo en los últimos años. OpenAI fue una competencia directa en su momento para Google. Actualmente se podría seguir diciendo que es una competencia directa, pero ya sacó dos grandes herramientas o dos grandes inteligencias, como es Copilot y ChatGPT. Posteriormente tenemos a Machine Learning. Machine Learning es el cerebro detrás de toda esta inteligencia, el cerebro que lo hace posible, que hace posible este aprendizaje, que hace posible que nosotros le podamos preguntar cómo estás, cómo te sientes, que hace posible la parte donde nosotros le preguntemos a una inteligencia o a ChatGPT, oye, ayúdame con esto o explícame este tema fundamentalmente. Es la parte importante, lo interesante. Lo interesante con Machine Learning y toda esta parte de OpenAI es que se implementó un lenguaje o se implementó un aprendizaje no automatizado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, eh, el aprendizaje automatizado, aprendizaje guiado, podría decirse que era donde yo me metía a Twitter y en Twitter yo le empezaba a leer los Twitters y decía bueno, malo, bueno, malo, bueno, malo, y se lo daba a un equipo y con base a lo que yo clasificaba como humano, como bueno o malo,
se hacía o se creía esto posible. Posteriormente empezamos o empezaron a liberar a la inteligencia hacia todo Internet, que ella solita pudiera aprender por su propia cuenta, un aprendizaje automatizado donde ella puede acceder, por ejemplo, a portales tales como Wikipedia, donde empieza a leer, tenemos bastante documentación, bastante de esto y empezó a leer todo. Y posteriormente, para hacer algunas predicciones o algo similar, empezó a esconderse algunas palabras y así es como fue haciendo un aprendizaje. Posteriormente a esto tenemos la parte de los servicios del lenguaje. Los servicios del lenguaje nos sirven para poder hacer una traducción, poder hacer un entendimiento donde nosotros estamos o queremos preguntar, porque nosotros podemos preguntar actualmente incluso alguna inteligencia artificial en español, aunque la inteligencia esté en inglés, y nos va a responder en español. Si nosotros le decimos que nos responde en francés, nos puede responder en francés. Si decimos que nos responde en chino, nos puede responder en chino. Esto es importante tenerlo. Y también con la parte del servicio del lenguaje, no solamente se abarca eso, sino también a un lenguaje natural, a un lenguaje donde nosotros preguntemos y la inteligencia o estas partes nos estén explicando como si fuera una persona adicional, como si fuera alguien que conoce del tema completamente y nosotros podamos estar teniendo una interacción más natural. Por favor. Ahora bien. Ahora, ¿qué es Copilot para Microsoft 365? Ya hablamos acerca de OpenAI, ya hablamos de Machine Learning y de los lenguajes. Ahora bien, aquí vamos a tocar algunos temas importantes de cómo es que funciona. Primero tenemos los modelos de lenguaje grandes o LLM por sus siglas en inglés, donde engloba todo lo anterior, todo lo que dije en la diapositiva anterior, viene incluido aquí donde ya no se procesan uno, dos, tres documentos, ya se procesan millones de documentos, millones de registros para que esta sea autónoma. Siempre va a ir aprendiendo, siempre va a ir desarrollando un poco más para que todo sea congruente o las respuestas que nos den sean lo más lógico posible. Esto es con respecto al aprendizaje o con respecto a lo que nos va a dar. Ahora bien, habrán oído que Copilot trabaja con tus archivos de Word, Excel, PowerPoint, que trabaja ya con el entorno de Microsoft 365, pero ¿cómo se conecta? ¿Cómo trabaja con ellos? Por medio de una API que Microsoft nos está o está liberando o ya está liberó, que es Microsoft Graph, donde va a tener acceso a la parte de correos electrónicos, chats, documentos y a los permisos de acceso. Esto es importante también. Lo último, permisos de acceso, porque aquí solamente vas a poder acceder a los documentos a los que tengan acceso o los que tus usuarios tengan acceso, solamente va a poder acceder a ellos y solamente les va a dar información relacionada con ellos. Y posteriormente se estaría conectando con las aplicaciones de productividad de Microsoft 365. Por favor. Ahora bien, aquí hay unas preguntas importantes que probablemente tú te estés haciendo. Ok, sabemos que se va a conectar a mi entorno, sabemos que va a poder ver toda mi documentación. Ahora bien, ¿cómo mis datos se van a estar seguros? ¿Cómo Microsoft va a mantener mi privacidad? ¿Cómo sé que todo va a estar haciendo esto? Primero que nada, ¿cómo protege Microsoft mis datos de la organización con Copilot? ¿O cómo protege Microsoft Copilot para Microsoft 365 los datos de la organización? Aquí es importante, ¿se acuerdan de Microsoft Graph y los permisos? Con esto está realizando una protección, primero que nada, dentro de la empresa, para que los datos de un departamento no los conozca otro departamento. Ejemplo, no sé. Pongamos, yo soy ahorita de soporte y quiero ver algo de administración o algo de recursos humanos. Un ejemplo rápido, un ejemplo que solían poner en su momento fue de, quiero saber cuánto gana mi jefe y le pongo el nombre de mi jefe. Esa información no me la va a dar, no me la va a proveer. ¿Por qué? Porque en primera yo no tengo acceso a los datos de ese departamento. Ya si me compartieron el documento, ahí sería diferente. Pero mientras yo no tenga acceso a ese documento, no voy a poderlo ver, no voy a poderlo hacer. Incluso Microsoft me va a decir, oye, esos datos son privados, esos datos no te van a pertenecer, así que no te voy a decir nada de ahí. Posteriormente,
cómo lo protege o cómo usa estos datos para que Microsoft no estén o no sé, digas, ok, es que alguien ya probó Copilot y quiero saber y es que los datos se empezaron a filtrar o algo similar. No se van a poder filtrar porque los datos siempre van cifrados por Microsoft Purview Information Protection y respeta los derechos de uso concedidos por el usuario, que básicamente son los permisos. También aquí algo importante, y voy a meter un poco de propaganda, es que si metes o adquieres un licenciamiento adicional donde te permite el etiquetado de datos, todavía se protege un poco más. En unos momentos más vamos a ver esa parte del etiquetado, nada más para que medio vean cómo funciona, pero no voy a hablar mucho de él. Y esto se va protegiendo por ello. Microsoft va protegiendo tus datos. Microsoft no utiliza tus datos de tu empresa para entrenar su modelo de Copilot. Eso, para que estén tranquilos, los datos simplemente los toma Microsoft desde los datos que él tiene de preguntas que vamos o que va viendo que se van registrando, algunas preguntas comunes, algunas preguntas que nos puede proporcionar incluso él. Y listo. Ahora bien, otra pregunta importante, otra cosa importante. ¿Puedo confiar en el contenido que crea Microsoft Copilot para Microsoft 365? Aquí la respuesta es que no se garantiza que las respuestas creadas por IA sean 100%. Recuerden que Copilot es un asistente, una ayuda adicional. No es alguien que viene a reemplazar nuestro trabajo, no es alguien que viene a reemplazar el trabajo de alguna otra persona. Simplemente es una ayuda, una parte que nos puede facilitar alguna documentación, alguna parte que nos puede facilitar algún resumen de algo en lo que tengamos acceso, pero solamente es como está en aprendizaje constante, las preguntas o respuestas en su momento dado puede que no sean correctas, puede que tú preguntes hoy algo, no sea correcto, puede que ya mañana preguntes algo y ya te dé o preguntes lo mismo y te dé una respuesta completamente diferente. Y es válido porque está en constante aprendizaje, está constantemente aprendiendo, constantemente liberando actualizaciones, por lo cual es importante que si vas a adquirir este producto, siempre tenga las últimas actualizaciones tanto de las aplicaciones de Office como del sistema operativo. Ahora bien, aquí una pregunta importante. ¿Quién es el dueño del contenido? ¿De cuál contenido? Del que genera Copilot. Ok, Microsoft aquí no reclama la propiedad de la salida del servicio, que en este caso dice que no toma una determinación sobre la salida de un cliente y está protegida por derechos de autor o si se puede hacer valer frente a otros usuarios. Esta parte, Microsoft dice que él no es dueño porque los sistemas de IA generativa como Copilot o ChatGPT pueden dar respuestas muy similares, respuestas casi idénticas y pues alguno que otra persona puede que diga, ok, es mía, es mi información, yo la metí, yo la patento, pero si es desde una AI es muy difícil que puedan hacer eso porque alguna otra persona puede igualar o puede crear condiciones similares a las que él dio, similares a la pregunta que realizó y puede ser exactamente igual o puede dar una respuesta igual. Ahora bien, Microsoft nos da una... ¿Podría regresar un poquito, por favor? Microsoft nos da una última cosa o una última parte donde dice, si un tercero demanda un cliente comercial de Microsoft Copilot para Microsoft 365 por infracción de derechos de autor por usar los copilots de Microsoft o la salida que generan, defenderán al cliente y protegerán el importe de cualquier juicio o acuerdo adverso que resulte de la demanda, siempre y cuando el cliente haya utilizado las barreras de protección y filtros de contenido que hemos integrado en nuestros productos. Básicamente, siempre y cuando uses correctamente el producto, si tú llegaste a una respuesta similar a alguien que dijo, ok, yo la patenté, yo la tengo, Microsoft va a estar apoyándote en todo momento porque básicamente fue creada también con una I generativa. Y pues esa parte es difícil de que alguien la llegue a poner a su nombre. Ahora sí, por favor. Perfecto. Ahora bien, ya sabemos cómo nos protege Microsoft. Ahora veamos cómo nos ayuda Copilot con nuestro día a día. Nos va a ayudar con la parte de Microsoft Teams, con la parte de Outlook, PowerPoint y Excel. En Teams podemos generar una lista de puntos claves en reuniones, resumirlas hasta por presentador, donde nosotros le podemos decir, oye, ¿cómo vamos ahorita? Oye, ¿cómo es este tema? Oye, ¿cómo realizo lo siguiente? Para poderlo tener.
o para poder terminar alguna reunión, ya que luego solemos tener un poco de reuniones un tanto largas o reuniones que se empezaron hablando de un tema, de repente sacaron otro tema y de repente nada que ver con el tema original. Con Copilot podemos decir, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a cómo regresar a este tema. Y ya te puede dar un par de sugerencias de cómo regresar, algunas preguntas de cómo hacerlo, o incluso si ves que la reunión se está alargando bastante porque no están dando como ideas o eh, no están poniéndose de acuerdo completamente, podríamos preguntarle a Copilot, oye, ayúdame a terminar esta reunión, y ya Copilot nos va a ir dando un pequeño resumen de lo que hemos realizado. Con Outlook nos puede ayudar a redactar, a programar y resumir correos de manera sencillas. En lo personal, a mí me gusta mucho la primera opción de redactar, ya que en algunas ocasiones podemos ser muy secos con algunas respuestas y ya con Copilot por lo menos suenan un poco bonitas, ya no suenan tan secas, o si es que no tengo idea de cómo iniciar, sé que lo que quiero hacer pero no tengo idea de cómo iniciar, pues Copilot me puede ayudar para eso. También nos puede resumir correos. En este caso, por ejemplo, que te fuiste de vacaciones, 1, 2, 3, 4 días, hablo de un tema relativamente importante, pero fue una cadena de varios y te das cuenta que en esa cadena de varios, esa cadena de cientos de correos, hay muchos confirmo de recibido, enterados. Con Copilot le podemos decir, oye, ¿sabes qué? Resúmeme este correo con los temas, con los puntos importantes, te lo va a resumir y con base a eso ya puedes ir enfocándote en lo que se habló correctamente, incluso te puede dar algunos correos específicos como si fuera alguna referencia para que tú vayas directamente a ese correo, lo leas y veas de qué se trató. Ahora con PowerPoint, donde nosotros podemos generar presentaciones. Aquí las presentaciones que nos da son bastante interesantes, la verdad, no se los voy a negar. Es bastante buena esta presentación. En lo personal me han gustado bastante, pero hay que saber preguntar y decirle cómo queremos la presentación, ya que si lo dejamos muy amplio el tema o muy ambiguo, no puede que no ni siquiera nos acerquemos a lo que estemos buscando. Hay que tener nada más ese detallito en cuenta. Y en Excel podemos analizar y explorar los datos para que podamos tomar mejores decisiones. Nos ayuda bastante en hacer algunos resúmenes, nos ayuda bastante en resaltar algunas filas o incluso en crear algunas tablas dinámicas, algunas gráficas para poder entender un poco mejor de qué se está tratando. En dado caso de que tú digas, ok, me pasaron este documento, no tengo idea de cómo es que se generó este documento o por qué se generó, sé un poco de qué se trata y le preguntamos a Copilot que nos pueda resumir, en dado caso de que sea algo de ventas, pues dinos las ventas y poder entenderlo un poco mejor y decir, ah, ya sé de qué se trata, ya sé qué hacerle y cómo moverlo, cómo mejorarlo posteriormente. Por favor. Bien, vamos a empezar con una pequeña demo de Copilot, pero antes de empezar con la demo de Copilot, hay que tener algo en cuenta. ¿Se acuerdan que les dije que hay que saber preguntar? Generalmente hay que tener un prompt funcional y este prompt funcional o la donde nosotros vamos a ingresar los datos se hace con la siguiente manera o la siguiente forma es la que nosotros recomendamos ya que nos da los mejores resultados. Primero que nada, le vamos a dar un rol a la IA donde nosotros le vamos a explicar qué es o qué necesita o qué cargo, qué tipo de profesión tiene para poderlo hacer. En este caso, tenemos que es un experto en leyes. Ahí lo tenemos, que básicamente es un abogado. Ahora el contexto para que ella pueda entender qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a necesitar y qué es lo que queremos. Donde dice, nuestra empresa requiere considerar cumplir e implementar las acciones correspondientes para cumplir con la ley NOM 035. Es bastante lo que nosotros requerimos. Y ahora el objetivo, ¿qué es lo que queremos que ella nos regrese, nos devuelva? Aquí pedimos que genere un plan con las actividades más importantes que vamos a estar realizando. Y aquí ya podemos decir que con este pequeño comentario, estos pequeños comentarios, ya tenemos el prompt funcional, donde nuestra expectativa va a ser que se genere un plan con las acciones más importantes o actividades más importantes. Ahora, ¿con qué? Con la fuente, que es la NOM 035, que está publicada por la STPS aquí en México. Ahora, denme un momento y voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar a hacer un poco de la demo de Copilot.
Perfecto. Bien. Ahora, Copilot, ¿cómo es que yo puedo ingresar a Copilot? ¿Cómo es que yo puedo saber qué puedo hacer en Copilot? Ok, denme un segundo. Creo que no se compartió completamente mi pantalla. Así sí está compartiendo. Listo, ahora sí. ¿Cómo es que yo puedo hacer Copilot? Generalmente Copilot yo te recomendaría que lo puedas usar en Edge. Aquí en Microsoft Edge. Permítanme un momento. No veo que se comparta donde quiero. Permítanme un momento, se acaba de ir mi cámara. Ok, desde aquí nosotros podemos verlo en Edge. En Edge yo recomiendo bastante, o siempre es como la recomendación. Y yo aquí tengo directamente Copilot, incluso se dan cuenta. Yo le doy clic. Y si ustedes tienen Edge normal o Edge sin problema alguno, pueden usar Copilot, podríamos decir que la versión gratis o la versión de prueba, donde yo aquí se dan cuenta, lo puedo estar viendo, trabajando. Yo aquí le puedo preguntar directamente desde la parte web o en dado caso que ya tengas Copilot for Microsoft 365, ya vas a tener la parte que es del trabajo. Que si la vemos, aquí está disponible. Ya tenemos la parte del trabajo. Dejen enseñarlo un poco mejor. Y aquí está. Ahora bien, ¿se acuerdan de la pregunta que realizamos? Yo la tengo aquí escrita. Y antiguamente yo podía que preguntar todo esto correctamente y Copilot nos daba una respuesta. Copilot nos generaba un plan de actividades. Es un plan de actividades general, por así decirlo. Un plan de actividades donde nosotros podemos estarlo trabajando, podemos verlo y simplemente desde aquí lo vemos. Nos dice cuál es el plan de actividades para cumplir con la NOM 035 STPS. Incluso nos dice que es la 2018, que sería la más reciente o la última actualización que se tiene. Y nos dice que hay que establecer una política de prevención, identificar análisis, evaluación de entornos y organizaciones, medidas preventivas, difusión de capacitación, mecanismos y quejas de denuncias, registro y seguimientos, informes de transparencia. Pero si se dan cuenta, aquí hay algo interesante en cada una de ellas, que siempre me da un número. Estos números que tengo aquí son desde donde los empezó a traer o desde donde los trae. Hay algunos que los trae directamente desde la parte, directamente desde las páginas del gobierno. Hay otras que las trae de otras páginas, que básicamente es un programa de trabajo para que podamos irlo viendo, revisando y hacer referencia a ellos. Si yo le doy clic a alguna página, si le di clic, aquí abajo, perdón. Le doy clic en la parte de abajo. Podemos ver que tenemos la guía informativa. Básicamente, Copilot nos resumió parte de este documento y nos dice dónde encontrarlo y qué es lo que se espera obtener de ella, que desde aquí tenemos que comunicar esta política a todos los empleados y que entiendan su importancia. Y aquí nos dice, mira, el gobierno te pone una página donde tú puedes presentar todo esto y tus empleados van a entender completamente la importancia, siempre y cuando claramente lo tengan que leer y lo lean. Y aquí tenemos más opciones. Ahora bien, eso era antiguamente. Ahora yo voy a hacer una pregunta similar, donde le voy a decir que genere un plan con base a la NOM 035. ¿Qué esperen que pase? Uno esperaría que nos traiga información un tanto imprecisa, un tanto incorrecta, pero recordemos que generalmente esto se está actualizando día a día constantemente, por lo cual se pueden dar cuenta, es algo muy similar a lo anterior, con algunas pequeñas diferencias que en este caso no me da algunas referencias, pero si lo ponemos nos podemos ver donde dice establece una política de prevención. Aquí la tenemos. Redactar y difundir, comunicar.
redactar, difundir, comunicar, pero aquí ya no nos dio los enlaces. Ahora bien, hagamos estas mismas preguntas, pero en el entorno del trabajo, en el entorno de nosotros. ¿Qué creen que suceda? ¿Qué creen que pase? Va a pasar algo bastante interesante. Se dan cuenta, incluso el prompt de Copilot es diferente. El prompt de Copilot aquí nos da algo igual. Incluso aquí tengo como algunas preguntas que yo he realizado. Vamos a copiar la primera. Está combinando documentos que se han descubierto que pueden ser relevantes. Estos documentos probablemente tengan algo incluido de esa norma, tengan algo que hable un poco de ella, no precisamente que hable todo, simplemente es como de, mira, encontré esto que puede ser interesante y aquí está. ¿Se dan cuenta? Aquí me dice que no encontró ningún plan porque yo no tengo ningún documento que hable acerca de la NOM 035 entre mis archivos compartidos, entre los archivos que yo tengo, entre mis sitios a los que yo tengo acceso en SharePoint. No tengo acceso a ningún documento que hable algo relacionado con la NOM 035. Es por eso que les digo que va a suceder algo muy interesante. Y aquí nos dice, ok, ¿sabes qué? Entendemos que quieres cumplir con la ley, con la NOM 035, aunque no encontré un detalle o un documento específico que detalle un plan para la NOM 035, puedo sugerirte algunas actividades claves en prácticas comunes de cumplimiento. Esto ya es a grandes rasgos, ya está muy detallado o es muy general para personas o cosas que sean similares. En este caso, pues nos dice que hay que hacer una evaluación riesgos, de riesgos psicosociales, capacitación y sensibilización, políticas de prevención, mecanismos de denuncia, monitoreo y seguimiento, atención de empleados, documentación y registros. Y yo aquí le puedo dar, incluso si se dan cuenta, me da aquí algunas cosas, algunas preguntas ya sugerentes a lo que le estoy hablando. Ok, ¿sabes qué? ¿Tienes algún recurso adicional sobre la NOM 035? Le vamos a preguntar eso. Y si se dan cuenta, dice actualmente no tengo acceso directo a recursos adicionales, pero puedo perseguirte revisar el documento EPF 05-2024 de Tectames, que aunque no especificó la NOM, podría contener información de relevancia que puede ser útil para considerar los costos de implementación de las medidas requeridas por la ley. Además, se recomendaría buscar recursos específicos a través de fuentes de confiable como la Secretaría de Trabajo y Prevención Social o consultar con un experto en la materia. Y aquí me da parte del documento o parte de esto, donde yo probablemente tenga acceso. Actualmente no voy a abrir este documento ya que puede contener información un tanto sensible, pero aquí lo puedo ver. Ahora bien, yo puedo hacer otro tipo de preguntas en la parte del trabajo. Por ejemplo, dime la disponibilidad de... Aquí algo interesante es que si le ponemos una diagonal, podemos decir o seleccionar algún usuario o algún documento. En este caso voy a usar algún usuario el día martes. Vamos a dejarlo así nada más en el día martes y veamos qué nos trae, qué nos indica, qué nos dice. Ok, dice que no tiene información actualizada para el día martes de Manuel, pero que me recomienda contactarlo. Es porque probablemente Manuel no me ha compartido parte de su calendario y yo no lo puedo ver. Y aquí ya vienen parte de los permisos, como se los indicaba anteriormente. Es importante tenerlos porque así podemos verlo. Pero probablemente reuniones está. Vamos a ponerle Carlos Toledo a las 11 a.m. del día viernes
9 de agosto. Oh, perdón, mi dislexia, del 2024. Y aquí está buscando reuniones, documentos y demás donde Carlos y yo tengamos acceso, estemos platicando para poderlo hacer. Aquí se han combinado algunas reuniones. Y aquí tenemos algunas reuniones que yo estoy con él y lo estoy llevando a cabo, que se dan cuenta, y la más reciente o la próxima es a la 1:45 y termina a las 2:15, que es aproximadamente de media hora esa pequeña reunión. Y nos dice un poco de quiénes son las personas que se incluyen, que en este caso yo estoy directamente. Y con esto yo podría hacer algún resumen o algo similar de qué podría estar trabajando para evitar, no sé, abrir mi Outlook porque estoy un poco apresurado, pues le pregunto un poco a Copilot y él me hace un pequeño resumen de lo que yo estoy realizando. Ahora bien, podríamos seguir con esta parte de aquí. Incluso yo puedo pedirle resúmenes de documentos, pero para eso me gustaría utilizar otras aplicaciones para que podamos irlo viendo. Vamos a empezar con una aplicación interesante que todos hemos trabajado con Word. Está abriendo actualmente y vamos a crear un documento en blanco. Ahora bien, aquí con Word y documentos en blancos, nosotros dice que presionemos Alt I para hacer borradores con Copilot. Vamos a presionar Alt I. Aquí está. Aquí le podemos describir qué es lo que nos gustaría, algún esquema, qué podemos ayudarlos a generar. Por ejemplo, podemos hacer algo interesante como genera un documento donde se hable de las principales categorías de los Juegos Olímpicos. Aquí algo interesante, se dan cuenta, he cometido algunos errores de ortográficos, me he comido algunos acentos, pero lo vamos a dejar así y veamos qué sucede. Vamos a generar el archivo y aquí nos va dando un poco de información. Se dieron cuenta, yo no especifiqué de a qué año, yo no especifiqué más, salvo que me dieron un resumen de los Juegos Olímpicos a nivel general. En este caso va a empezar a traer bastante de todo lo que se han hecho, de todos los Juegos Olímpicos que él tenga conocimiento, que ahorita estamos viendo que hay algunos de 1896 que se han estado realizando, incluso algunos del 2021 que nos dice que se aplazó por la pandemia del COVID anteriormente. Y aquí algunos juegos adicionales, que en este caso son los de invierno, tenemos de verano. Esperemos un poco más. Y toda esta información nos la está trayendo Copilot. Toda esta información nos la viene trayendo él, la viene trabajando. Yo no tuve que hacer nada más que decirle, ok, ¿sabes qué? Quiero hablar de este tema. Ahora bien, aquí algo importante o algo que debemos tener en claro, que toda esta información siempre hay que leerla y hay que corroborar o en este caso toda esta información puede ser hecha o tiene que ser corroborado por alguien que conozca de la materia, alguien que trabaje de ello, ya que puede que suene correcto para alguien que no conozca mucho del tema, que no esté muy relacionado al tema, muy empapado en la información, pero al momento de estarlo viendo, estarlo trabajando y se lo mandamos al experto, nos va a decir, esto es ilógico, esto no suena coherente. Por eso es que les digo que nada más es un asistente, una ayuda para nosotros, no viene a reemplazar a nadie, simplemente es para que nos esté ayudando. Y yo aquí, incluso aquí no lo dice, que el contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto. Y yo aquí puedo conservarlo, puedo volverlo a regenerar, puedo eliminarlo o decirle, ok, conviértelo a formal. En este caso lo voy a conservar, que es algo muy interesante. Lo voy a guardar. Vamos a guardarlo aquí. Vamos a ir a más ubicaciones. Lo voy a guardar en mi OneDrive. Vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner demo Copilot.
Busquemos la carpeta. Aquí está. Y vamos a ponerle juegos o C. Juegos Olímpicos de Copilot. Y aquí les decía parte de los etiquetados. Funcionan de esta forma y nosotros lo creamos. Ahorita desde cuenta de lo que va a suceder en unos momentos más, aquí está. Documento propiedad intelectual de Netscape Consulting. Este es como para que todos lo podamos ver y tener acceso. Es un documento con privilegios generales como un documento que se cree. Ahora bien, con Copilot yo puedo hacer todavía algunas cosas adicionales. Puedo abrir el prompt del lado izquierdo. No, del lado derecho, perdonen. Y yo aquí le puedo ver algunas indicaciones. Le puedo decir algunas indicaciones sobre la comprensión. Le vamos a decir que resuma este documento en 3 puntos claves. Es un documento que él generó y es un documento que hasta el momento no hemos leído. Solamente lo generamos y pues no lo va a decir. Se me olvidó mandar la orden o el comando. Y aquí lo estamos haciendo. Que las ideas principales fue el origen y categorías de los Juegos Olímpicos de verano, ahora vienen los Juegos Olímpicos de invierno y los atletas y más destacados de los Juegos Olímpicos. Aquí está invierno, aquí está verano y dentro de ellos vienen los atletas más destacados, si se dan cuenta, en natación, en gimnasia, en ciclismo, en fútbol, en atletismo, en esquí, en patinaje, en yarnol, en curling y aquí no lo da. Incluso el impacto de la pandemia que tuvo el COVID con respecto a los Juegos Olímpicos. Yo de aquí puedo hacer todavía más preguntas, puedo darle algunas preguntas de comprensión, como las que hicimos hace un momento, algunas preguntas tal cual, o bien puedo ver a un poco más de indicaciones de qué es lo que yo puedo hacer con Copilot, qué es lo que generalmente las personas hacen cuando están trabajando con Copilot, qué es lo que está realizando. Se dan cuenta, hay bastantes cosas, bastantes informes, bastantes solicitudes que ya se tienen. Incluso si yo le doy en ver todas las solicitudes, probablemente me mande a la parte web para que yo siga trabajando, siga explorando todas estas ideas. Vamos a cambiar ahora a Word y vamos a utilizar este documento a PowerPoint y vamos a utilizar este documento para generar una nueva presentación. Cerramos el documento. Vamos a abrir PowerPoint. Una presentación en blanco. Aquí la tenemos y se dan cuenta del lado izquierdo, otra vez, del lado derecho tengo Copilot. Lo estamos abriendo y aquí hay algo bastante interesante todavía con la parte de PowerPoint. Que si yo le digo, no sé, crea una presentación de los Juegos Olímpicos. Incluso me equivoqué. Está buscando, pero se dan cuenta, me dice que no reconoce esas palabras como algo que pueda hacer. Aquí es importante saber que nos da algunos ejemplos, que aquí sí hay que utilizar un poco las indicaciones, pero nosotros podemos ver los ejemplos que se tienen. Aquí vamos a decirle que era una presentación a partir de, se dan cuenta, ya me está llamando, me está diciendo que, "Ay, mira, te sugiero estos documentos, pero aquí no queremos los documentos, aquí queremos la parte de demo. Sí. Dice que no encuentra algún archivo con ese documento, pero si nosotros vamos aquí a sugerencias, podríamos ver algunos otros archivos. Supongo que es porque apenas está sincronizando actualmente ahorita mi OneDrive con esta parte. Es por eso que no lo está encontrando. Pero vamos a utilizar este de aquí. AZ204 1824. Es un documento de algunas preguntas que se le estuvieron realizando a Copilot con base a un examen que se tenía o que se estaba revisando, se estaba dando algunas sugerencias. Y aquí está yendo por el archivo. El archivo yo lo creé originalmente, por lo cual yo tengo acceso por completo. Y vamos a hacerlo.
Incluso se dan cuenta, nos dice, este es el esquema de presentación que se va a estar generando. Primero va a venir Azure, introducción, with jobs en Azure, planes de app service, integración de web app con GitHub, opciones de copias de seguridad, instancias en contenedores, que todo esto es lo que incluía o venía en parte de este examen, que se estaba incluyendo. Esperemos un poco más. Y nos está dando casi todas las preguntas o casi todos los accesos. Está revisando cuáles preguntas podrían ser un poco redundantes, ya que hay algunas preguntas que dicen casi lo mismo, pero se pregunta algo diferente o se pregunta lo mismo de forma contraria, por así decirlo. Ya está en un 83% de generación de las diapositivas. Y esperemos un poco más. Ya casi termina de generar la diapositiva. Ok, lo está agregando. Incluso se dan cuenta, aquí dice que confidencialidad debido al contenido creado por Copilot, su organización aplica automáticamente esta etiqueta de confidencialidad. Se aplicó aquí automáticamente una etiqueta en dado caso de que la tuviera. Yo no hice nada, solito se creó toda esta parte. Incluso se dan cuenta, hay algunas imágenes, algo interesante. Ahora, denme un segundo y dejen presentarles la diapositivas. En algunas diapositivas puede que nos dé algunos movimientos, puede que no. Todo esto ya lo hizo directamente sin que yo tuviera que hacer mucho. Y ahora dejen volverles a presentar la diapositiva. Y algo interesante es que nos dice de dónde viene básicamente cada diapositiva, qué es o qué parte tomó del documento, qué es lo que se estuvo realizando, cuál es la parte principal de ellos. ¿Se dan cuenta? Esto es un gran resumen de este texto. Ahí hizo algo interesante con este texto que teníamos acá, donde yo puedo ir realizándolo, puedo ir haciéndolo. E incluso nos dice, ok, ya la ha terminado, ya la puedes realizar. Mira, si te gusta, la puedes usar, pero también puedes utilizar una herramienta que se llama diseñador. ¿No te gusta cómo se ve? Pues puedes cambiarle el título, puedes cambiarle la forma en que se estará viendo, puedes darle algo que sea más sencillo, más fácil de entender para ti o los demás. Y tú incluso puedes decirle, ok, ¿sabes qué? Esta presentación está mal, o no sé. Vamos a preguntarle otra cosa. Digamos que, o si nosotros queremos hacer otra presentación, podemos guardar esta y crear una nueva, o bien si la presentación que Copilot originalmente nos dio no sirve, pues yo te recomendaría que generes otra presentación directamente aquí en el prompt y también que preguntaras o dieras un poco más de contexto, más de detalles de qué es lo que necesitas. Con base a tu primera pregunta, sabes o ya podrías identificar, me faltó decirle que es con base a la NOM tal, o me faltó decirle que tiene que utilizar la documentación de Cisco, o que tiene que utilizar la documentación de Compaqui, o que tiene que utilizar a Compaqui como ejemplo. Sería algo de lo que tendríamos que estar aclarando y dando un poco más. Es por eso que les decimos que es importante que conozcan la forma fundamental de crear un prompt, ya que si no se explica correctamente, puede darnos algunos detalles que puede que no tengan mucho sentido para nosotros, pero si lo preguntamos o revisamos bien, la verdad es que hizo lo que nosotros exactamente le pedimos. Vamos a ir con otro tema importante. No vamos a guardarlo. ¿Qué sería Excel? Aquí con Excel suceden cosas bastante interesantes y curiosas. De las primeras cosas bastante interesantes o de las primeras cosas que tenemos que hacer es que yo aquí le puedo decir a Copilot, ok, dame algo. Si se dan cuenta, aquí
incluso nos dice que Copilot es una versión preliminar. Eso quiere decir que todavía no está todo su potencial de Copilot en Excel. Es algo que tengan que tener en cuenta, que se van a ir liberando más características, se van a ir liberando más cosas, ya que Excel lo utilizamos bastante o se suele utilizar bastante y pues puede que algunas cosas ya las tengamos muy identificadas y otras puede que no. Y aquí algo más interesante es que dice que el autoguardado está desactivado. Entonces, para poder utilizar Copilot en Excel, debemos tenerlo guardado ya sea en nuestro OneDrive o en un sitio de Sharp. Vamos a hacer que este libro lo guardemos. Vamos a guardar como. Y vamos a guardarlo en la misma carpeta que teníamos de Demo Copilot. Y le ponemos Demo Copilot CopyX para poderlo identificar. De una vez le voy a agregar mi etiqueta. Listo, ya está activado. Ok, nos dice, ¿sabes qué? Para empezar hay que necesitar una tabla. ¿Tienes algún documento? Si tú ya tienes tu documento, podemos trabajar con él. En mi caso yo no tengo ninguno, no tengo alguno a la mano. Vamos a decirle, ok, vamos a probar con el ejemplo. Listo, ¿se dieron cuenta? Me dio un ejemplo, yo no hice nada. Aquí nos dice el nombre de la compañía, propietario de la compañía, cuándo inició la compañía, qué tipo es, presupuesto, el ingreso, el total de usuarios destinatarios y los usuarios comprometidos, que se dan cuenta son números muy diferentes. Y ahorita estoy seleccionando lo que es la tabla y me permite hacer preguntas o me permite hacer algo diferente. Pero si yo no selecciono la tabla, en automático al prompt me dice, no sé dónde estés, yo no voy a hacer nada. Voy a volver a seleccionar la tabla. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No lo sé. ¿Soy completamente una persona que acaba de ingresar o soy una persona que no tenía la menor idea de este documento porque me fui de vacaciones? No sé de qué se trata, se generó en ese momento que yo no estaba disponible y pues vamos a decirle, ok, vamos a mostrar información de datos. Que nos muestre primero alguna información o algo adicional que yo pueda entender, que pueda tener claro. Ahorita es un ejemplo con una tabla bastante pequeña, pero ya cuando son muchos datos, ya es muy complicado, muy complejo poderlo entender tan fácilmente como ahorita. Incluso, se dan cuenta, nos dice que aquí tengo algunas sumas de ingresos y aquí está. Hay una tabla que muestra la suma de ingresos por fecha de inicio. Aquí la tenemos la fecha de inicio. Por ejemplo, el 3 de enero, aquí lo tenemos, ventas publicitarias, la suma de ingresos fue de 8,703, que básicamente es como la fecha o la primera fecha que no tendríamos nada de datos o no tendríamos salvo este, y nos dice que podemos ver la tabla de aquí arriba para una mayor comprensión. Si yo le doy a agregar en una hoja nueva, se va a estar agregando de forma automática a esta hoja nueva donde yo puedo ir viendo qué sucedió, qué pudo pasar en esta fecha, qué fue lo que estuvo dándose. Y incluso nos dice, ok, listo, ingresó por fecha, se agregó a hoja nueva. Y aquí yo puedo ver que el 8 de enero, o bueno, el 3 de enero se ingresó 8,000 puntos. Para el 26 de enero tuvimos aquí alguna recaída o algo raro aquí, que en este caso más que raro es el ingreso de 136. Y aquí yo puedo ir identificando dónde se pudo haber ingresado más, quién fue, que en este caso fue el 13 de febrero. Y ya con esta parte o con esta información, incluso yo podría decir, ok, fue el 13 de febrero, quisiera saberlo, o ok, ¿sabes qué? Esta tabla no la quiero aquí, yo sí me la puedo llevar de una tabla o de una parte hacia otra hoja para poderla estarla trabajando, ponderando, ya es solamente. Aquí yo te recomendaría que ya pudieras editar un poco más, ya pudieras dar un poco más de información, que en este caso la parte que nos interesa fue el 13 de febrero. Nosotros ya podríamos filtrar por fechas. ¿Sabes qué? No quiero febrero, no quiero enero, quiero nada más febrero. Le damos a aceptar. Y ya puedo ver que ella fue quien más ingresos nos tuvo, quien fue la mayor compañía que nos estuvo dando esta información. Ahora bien, vamos a borrar los filtros.
y vamos a seguir trabajando con otra. Aquí le puedo decir, ¿puedo ver otra conclusión? Aquí nos dice el tipo de usuarios destinatarios por tipo de compañía, que es algo muy interesante, ya que si tenemos igual bastantes compañías, incluso está agregando una hoja 3, donde nos dice, mira, aquí tenemos los usuarios por tipo de compañía y ya podemos ir realizando estos reportes o un reporte un poco ya más fácil, dinámico de entender para ti como persona o para alguna persona que lo quieras ir presentando, porque fue un reporte con urgencia, fue un reporte que apenas se estuvo dando, apenas se liberaron los datos y pues hay que presentarlo. Ya podemos, aunque sea por lo menos, tener un poco más de claridad e ir trabajando con eso, ya sea en el equipo o simplemente la persona que está a cargo dijo, aquí está, mira. Céntrate en estas dos tablas y con base a esas dos tablas haz todo lo relacionado. Estas son algunas de las características. Como les comento, igual viene el libro o las indicaciones de sugerencias para que nosotros lo podamos hacer. Si se dan cuenta, aquí nos da ahí algunas diferentes cosas. Podemos crear una sugerencia de columna de fórmulas, agregar una columna que combine el nombre y apellido del cliente en dado caso de tenerlo, alguna columna para extraer el mes de la fecha, alguna que calcule el beneficio perdido. A ver, que calcule el total de usuarios. No sé, no sé si vaya a funcionar. Esto hay que tenerlo en cuenta, que hay que saber muy bien con la información que se está trabajando para que pueda funcionar. En dado caso de que digas, ok, ¿sabes qué? Ejecuté un comando en Copilot, no funcionó. ¿Qué me va a hacer? Me va a dañar mi archivo, me va a dañar mi tabla, va a ser un regazón. ¿Qué es lo que va a suceder? En este caso, pues básicamente me dice, ok, mira, te doy una fórmula, cómo va a estar trabajando. Y se dieron cuenta, yo cuando recién la seleccioné, me puso la fórmula. Y aquí ya tengo los usuarios no comprometidos, que básicamente los usuarios no comprometidos fue una pequeña resta de usuarios comprometidos contra, bueno, usuarios destinatarios y comprometidos. Y aquí ya puedo ir viendo o puedo tener un poco más de contexto de qué es lo que se pudo hacer ya para poder trabajar y de por qué este porcentaje o por qué estos usuarios están haciéndolo así, por qué se está realizando esto de aquí. Incluso podríamos dar alguna parte de porcentajes o algo similar. Vamos a detenernos aquí con Excel. Y vamos a ir con la última herramienta que sería Outlook. Aquí tengo mi Outlook. Vamos a abrir un pequeño correo para que nosotros lo podemos generar. Y no sé, vamos a generar un correo con Copilot. Vamos a darle un borrador. Aquí nosotros le vamos a decir, ok, escribe un correo de agradecimiento a las personas que se pudieron conectar al webinar. Y indicando indicando que los próximos pasos, indicando que se tiene disponibilidad para realizar una demo personalizada de Copilot para Microsoft 365. Es todo lo que voy a decir y vamos a corregir el de acá. Le voy a dar generar. Actualmente esta parte va a tardar un poquito y aquí tenemos cosas bastante interesantes o bastante curiosas con esto de aquí. ¿Se dan cuenta? La pequeña línea que yo tuve, incluso ya me la está dejando un poco más larga, pues está escribiendo y acá hay algo interesante. ¿Se acuerdan que le puse que podíamos tener una demostración? Aquí me dice que la demostración va a estar durando aproximadamente 30 minutos.
Yo en ningún momento le dije que eran 30 minutos la demo, pero él lo está tomando ya que son 30 minutos o está dando este tiempo. Aquí dice, ¿te gustaría cambiar algo que cambies directamente? Ok, lo podemos ajustar y ¿sabes qué? Lo quiero en un tono más casual. Lo va a crear de una forma más casual, una forma para que sea un poco menos directa, si así se dan cuenta. Incluso cambió un poquito, no fue mucho lo que cambie. Aquí yo puedo ir viendo cuál fue el anterior y cuál es el actual. Yo aquí puedo seguir ajustando algunas cosas. Ahora, ¿sabes qué? Conviértemelo en poema. Se esté convirtiendo ahorita en un poema. Y aquí lo tengo. Ok, no rima mucho, pero ya lo tengo en forma de poema. A mí, en lo personal, yo cuando estoy escribiendo, vamos a regresar a... Vamos a descartarlo y vamos a volver a crear otro Copilot. A mí en lo personal o la forma que he detectado que mejor redacta el correo es de forma formal y de forma larga. Es como a mí me ha funcionado. Puede que a ustedes les funcione de otra forma para que lo podamos ir teniendo en cuenta. Esto es con respecto a los escribir algún mensaje. Ahora bien, vamos a buscar, permítanme un momento, dejen buscar un correo donde les pueda mostrar un poco de información. Sé que el correo no va a hablar de nada. Esta es la parte que estoy buscando para que podamos ir pidiendo algún resumen, una cadena de correos. Ya casi llego, denme un momentito, solamente para que podamos irlo teniendo. Por ejemplo, este correo de aquí. Yo puedo estarle pidiendo a Copilot. ¿Dónde estás? Denme un segundo que en la aplicación de escritorio, en esta aplicación, en la viejita, puede ser un poco tardado. Acá está, resumir. Ya que aquí lo tengo diferente en la aplicación viejita a la aplicación web, que sería como la versión nueva de Outlook, viene un poco diferente esto de Copilot. Básicamente el correo dice lo mismo para todo. Toda esta cadena dice exactamente lo mismo. Donde nos dice que para seguir brindando hay que el licenciamiento contratado, cuáles son los posibles beneficios y demás, que es básicamente un pequeño resumen de cómo se estuvo creando todo este documento. Esto solamente es para ponerlo, por ejemplo, aquí. Y aquí ya algún cliente ya realizó el proceso, aquí está al final, para que nos está agradeciendo y que pues nosotros faltó responder, o en este caso el equipo que está haciendo esta parte faltó responder, que el agradecimiento también por parte de él por aceptar el alta del partner. Esta es una forma muy sencilla de resumir estos documentos o esta parte, e incluso dice que fue por Copilot. Ahora bien, otra parte interesante ya nada más para concluir, 2 minutos más, es que nosotros podemos hacer todos estos resúmenes con la parte de Microsoft Teams en reuniones que nosotros estemos trabajando, de reuniones que nosotros tengamos comúnmente para poderlo hacer. Aquí yo tengo, perdón, me equivoqué de chat, de ventana, aquí está. Aquí yo tengo alguna parte o algún seminario donde o aquí se hizo alguna prueba o algo similar y aquí yo tengo algunas cosas importantes que serían la parte de archivos, entrenador de discurso. Ok, creo que aquí no tenía la licencia de Copilot. Esta, ¿por qué no? Aquí tengo los archivos y aquí tengo algo interesante, los resúmenes, donde incluso si se dan cuenta yo puedo ver a las personas que estuvieron conmigo en esta parte, que se estuvo llevando a cabo, quienes estuvieron hablando más, un poco de tiempo aquí que se estuvo esperando o que no se habló nada por alguna X y razón.
Y aquí quienes estuvieron los involucrados, aquí se dan cuenta, me dice cuánto hablé yo aproximadamente. Si yo le doy clic, me manda directamente a esa parte. Y del lado izquierdo, ok, dale con el izquierdo, del lado derecho, perdónenme, tengo la parte de las notas de la reunión, que en este caso, qué fue o cuáles son los documentos que se estuvieron tratando aquí, que se estuvieron llevando a cabo y cuáles son las tareas de seguimiento que hay que realizar posteriormente. Yo aquí en menciones tengo cuántas veces me mencionaron a mí. En este caso, para yo poderlo identificar, poderlo hacer. Si yo le doy clic sobre donde me mencionaron, me va a estar llevando hacia la parte del video para poder yo saber dónde estuvieron esta parte, dónde se estuvo mencionando mi nombre, si es que soy requerido o si en algún momento dado por X, Y o Z razón no pude unirme a tiempo a la reunión, pero la tenemos grabada y la tenemos así, podemos ir revisando dónde yo o dónde se me estuvo hablando, donde yo tenía que realizar alguna actividad. Y aquí tenemos incluso que yo comenté alguna parte o algo similar y con esta información yo poder saber de qué se trata. Y incluso aquí tenemos una transcripción, que en este caso al principio la transcripción empezó en inglés, pero posteriormente se cambió el idioma a español. Y aquí es donde la podemos ir viendo y trabajando. No, las transcripciones no son 100% seguras, si lo queremos ver de esta forma. Todavía tienen ahí algunos errorcitos con ciertas palabras, pero ha avanzado bastante. Ya es un poco más segura, ya es un poco más de lo que tenemos que estar haciendo para que nosotros posteriormente, si es que tenemos o estamos hablando en una reunión sobre temas diversos, podamos identificarlos, podamos incluso en la parte de stream. Se estén grabando como capítulos, como en la parte de YouTube, donde nosotros tenemos como en el minuto tal, se habla de introducción, tal minuto es un sponsorship, tal minuto se está hablando de seguridad, tal minuto se está hablando de cómo iniciar sesión. Podríamos hacer esa parte sin que nosotros tuviéramos que estar editando ya el video y una vez que lo tengamos en Microsoft Stream, lo podríamos compartir y las personas ya pudieran ir solamente a lo que les interesa. Por el momento, la demo mía va a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta, adelante. Sí. Estoy listos para escuchar sus preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Mario. De acuerdo. A lo largo de la sesión hemos explorado algunas funcionalidades de Copilot. Ahora queremos abrir el espacio para responderles las preguntas y leer sus comentarios. Les invito, por favor, a que utilicen la función de chat para enviar sus preguntas. Y mientras nos preparamos para las preguntas, les recuerdo que si tienen alguna consulta adicional después del webinar, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de correo electrónico ventas@nextcore.com.mx o en redes sociales como LinkedIn. Bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. De acuerdo, Mario. La primera pregunta, ¿cómo garantiza Copilot la privacidad y seguridad de los datos utilizados para generar el contenido? ¿O qué medidas se toman para evitar el acceso no autorizado a la información confidencial? Ok. Básicamente Copilot siempre va a estar encriptando, más que Copilot, Microsoft a nivel general siempre está encriptando tu información. Copilot sigue las directivas de seguridad de Microsoft, donde Microsoft te va a decir nunca o esta parte, tu información es tuya de la empresa, tu información solamente pertenece a ti. Hasta que tú decidas que ya no quieres estar con nosotros, nosotros vamos a conservar tu información todavía por 90 días, por si en algún momento dado te llegas a arrepentir de esos 90 días, posteriormente a esa información o posteriormente a ese tiempo, vamos a borrar todo. Y así ya no podríamos tenerlo, ya no podrían, o en la parte ya no se puede recuperar esta información y Copilot ya no puede ver esta información. Todo esto, recordemos que es con las mejores prácticas de seguridad, donde tu información siempre está 100% encriptada por Microsoft. Tú puedes contratar licenciamientos adicionales para todavía mayor seguridad, si es la parte que tú tienes un poco de desconfianza.
Y para evitar el acceso no autorizado a la información confidencial, se basa con los permisos que nosotros lleguemos a tener, con los permisos tanto en la parte de SharePoint, la parte de OneDrive, la parte de buzones, la parte de calendarios, o en este caso el permiso que tenga el usuario al que el que tenga que preguntar o que realice la pregunta hacia los demás documentos. Todo esto se basa en permisos, por eso es importante siempre dar los permisos mínimos necesarios para poderlo hacer. De acuerdo. La siguiente, ¿se puede personalizar Copilot a las necesidades específicas de la empresa? Ok, este Copilot for Microsoft 365 no es un Copilot, podríamos decir general, pero conforme tú lo estés utilizando, lo estés eh, avanzando, estés preguntando, se va a ir adaptando a tus necesidades poco a poco. Es un Copilot personalizado, si así lo queremos ver. Si tú ya quieres algo enfocado para tus necesidades específicas para ti, yo te recomendaría que armes tu propio Copilot, que en este caso ya nos ofrece Microsoft Copilot Lab para que lo podamos liberar y lo podamos estar utilizando. Y tú ya aquí puedes hacer algunas configuraciones adicionales, como decirle, mira, siempre de estos documentos, cuando tengan estas preguntas, redirígelos a estos documentos o responde con base a estos documentos, a esta biblioteca de SharePoint, a este libro de documentos o a todos estos documentos que tengo aquí, entrénate con ellos y responde con base a ellos. De acuerdo. ¿Qué tan bien entiende Copilot las instrucciones en lenguaje natural para crear los documentos como Excel, Word y PowerPoint? Ok, los entiende perfectamente, pero se dieron cuenta algunos ejemplos que di. Hay que ser muy específicos con lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y cómo lo necesitamos, porque si lo dejamos muy ambiguo, no sé, por ejemplo, con la parte de programación o algo similar. Con algún manual, por ejemplo, ayúdame a hacer un manual de inicio de sesión en Outlook. Puede que te ayude, pero puede que la versión de Outlook que Copilot esté tomando sea la más reciente cuando tú tengas, no sé, por ejemplo, algún Outlook 2016, 2019, 2013, 2007, ¿por qué no? Puede que ahí esté fallando y los pasos o instrucciones que te está dando actualmente ya no sean los mismos, no sean similares, cambia un poco la interfaz, no sé, cambio un poco o algún nombre en específico, por ejemplo, antes era agregar cuenta y ahora se llama añadir cuenta. Esos son pequeños detalles que podríamos tener ahí. De acuerdo. Y por último, ¿puede manejar solicitudes complejas? Por ejemplo, ayuda para un documento o manual de programación específico o solo tareas básicas. Ok, sí puede manejar las tareas complejas siempre y cuando le demos la referencia de dónde queremos que esté tomando esta información, porque si no sería, te respondería muy ambiguamente. Ok, de acuerdo. Y una última, ¿qué requisitos necesita en el licenciamiento para agregar licencias de Copilot y si es que se necesita que sean todos los usuarios o solamente uno? Ok, actualmente ya puedes agregar Copilot. La documentación oficial te dice que puedes agregar desde Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Microsoft Business Premium, Office 365 E3, E5 y si no estoy mal, creo que también F1, pero en esa última tengo duda. Ya se puede agregar solamente desde un usuario actualmente, pero aquí el único detalle es que solamente es de forma anual. Todavía no está de forma mensual, lamentablemente, pero ya es un gran avance, porque antiguamente tenías que tener mínimo 300 usuarios con el licenciamiento Office 365 E3 y adquirir Copilot para esos 300 usuarios de manera anual. Ahorita ya con Business Standard o Business Basic ya podríamos crear solamente un usuario. De acuerdo. Perfecto, muchas gracias. Para la parte del correo electrónico, ¿se puede programar para cuando uno esté de vacaciones que mande respuestas automáticas a través de Outlook, aunque el equipo de cómputo se encuentre apagado? Es correcto, se puede hacer esta programación ya que Copilot no se basa solamente en las aplicaciones de escritorio, a pesar de que yo lo estuve utilizando en las aplicaciones de escritorio, está un poco mejor adaptado en las aplicaciones web, tiene un poquito más de funcionalidades ya que nació originalmente para las aplicaciones web y posteriormente se va integrando a las aplicaciones de escritorio, así que sí puede responderlo. Perfecto. Si no hay más preguntas, les queremos realizar una última invitación. Adelante, Emanuel.
De verdad, agradecemos su tiempo, gracias por habernos acompañado. Queremos seguirlos invitando a los webinars, como les mencionaba al inicio, que estamos teniendo constantemente. El siguiente webinar es Power BI. La invitación es que nos puedas acompañar. Está uno de los ingenieros de soporte. Como puedes ver, son ingenieros preparados, ingenieros con certificados. Nos estará acompañando el ingeniero Carlos Ceja, junto con mi compañero Osvaldo García. Por favor, te invitamos a que te puedas apuntar, a que no pierdas esta oportunidad. Inclusive te invitamos a poder seguir pues llevando este seguimiento a través de nuestros en vivos que tenemos a través de LinkedIn. Puedes seguirnos, puedes acompañarnos. Te invitamos, realmente son tiempos buenos, son tiempos de aprendizaje, de crecimiento. Y en la siguiente slide, de igual manera te vamos a invitar a que si tienes a lo mejor alguna duda o si tienes algún pendiente más allá, puedas solicitar información a través del QR que aparece, o inclusive a través de un correo que es info@netscore.com.mx. Puedes consultarla, puedes preguntarnos, con gusto estamos para servirte. Y si no me equivoco, me parece que hay una pregunta más, ¿verdad, Os? Sí, es correcto. Sí, Adelante. Ok. de acuerdo. La última pregunta es, ¿se puede usar para correos electrónicos que no estén vinculados a la cuenta de Microsoft 365? Lamentablemente no. Desafortunadamente ya no. Incluso en algún momento dado, este, Microsoft antiguamente nos permitía vincular cuentas de Microsoft 365 o de algunas externas hacia la cuenta principal. Y pues lamentablemente desde el 2019 dejó de hacer esta parte y por lo tanto ya no podríamos hacer esto con Copilot. Ya no nos lo permite realizar, así que pues sería como un punto malo si así lo queremos ver. De acuerdo, muchas gracias. Correcto, pues como te decía, a ver si continuando con lo último, si tienes alguna duda, si a lo mejor te interesaría una demo personalizada, como lo comentaban, pues puedes comentar a través del correo de la liga que aparece, puedes mandarnos tus datos, con gusto un asesor se pondrá en contacto contigo. Agradecemos tu tiempo, gracias realmente por habernos acompañado y te esperamos en el próximo webinar. Que tengas un excelente día. Muchas gracias, que tengan excelente día, cuídense mucho y que pasen un excelente fin de semana.